Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto de saludarles en este su programa en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. En este primer sábado del mes de enero de este 2023, deseándoles que hayan pasado una feliz Navidad y un venturoso fin y principio de año en familia, como debe ser, poniendo en manos de Dios todos los propósitos que tengamos para este año y por supuesto analizando lo que cumplimos, lo que logramos y lo que quedó pendiente en 2022. Hoy, sábado 7 de enero del 2023, programa número 1856 y por supuesto, apenas iniciando año, hoy es 7 de enero, nos restan 358 días para terminar 2023. Falta mucho, pero hay que empezar desde inicio de año con buenos propósitos, con buenas metas, y eso es muy importante para ustedes y para mí y para todos. Ojalá nuestras metas sean como personas, como parte de una familia, como parte de una comunidad y por supuesto como parte de nuestro hermoso y bellísimo país y de este planeta. Saludar muy cordialmente a todo el equipo de Antena 6, a Ángel, a la profe, y a todos los que colaboran para que salgamos cada tarde de sábado, iniciando con muchos deseos de hacer las cosas bien en este 2023. Y por supuesto hay temas. Tenemos siempre al iniciar el año, nos irá a rendir la plata, cómo irá a estar la economía, quienes tienen deudas en dólares, seguirá hacia la baja, volverá a subir, las tasas de interés en los préstamos que tanto han ahogado a la gente en el segundo semestre del 2022, ¿cómo continuarán? ¿Qué pasa en el entorno mundial que pueda afectar nuestra economía nacional? Pues bueno, para iniciar año, hoy hemos invitado y en algunos minutos va a conversar con nosotros a don Pedro Aguilar Moya, economista, máster en riesgos, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones aquí en el programa para conversar sobre las perspectivas económicas para el primer semestre del 2023. Porque hablar de todo el año, difícil. Hace un año, a estas alturas, no esperábamos la guerra entre Rusia y Ucrania y han avanzado ya tantos meses y eso no acaba. Y así distintas cosas que se dan en el diario vivir de nuestro país y de otros países. Así que acompáñenos en esta tarde de sábado para que podamos escuchar los comentarios y análisis de don Pedro y por supuesto insistirles en agradecerles su compañía como cada tarde de sábado. Y hoy no es la excepción, tenemos que ir a hacer un viaje por la historia nacional y mundial, así que nos vamos a nuestra sección en un día como hoy, corte comercial y estamos de vuelta. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque. En la esquina del parque, en un día como hoy, 7 de enero de 1827. En la esquina del parque. Escocia, Reino Unido, Stanford Fleming, ingeniero que en 1879, que al perder un tren en Irlanda, debido a un error en el horario, propondrá el horario universal, estableciendo un sistema de 24 horas que dividirá el mapa mundi en 24 zonas horarias imaginarias, delimitadas por meridianos que irán de norte a sur, partiendo de Greenwich, Inglaterra,
el reloj se adelantará 1 hora hacia el este y retrasará hacia el oeste. No será hasta 1929 cuando el mundo acepte este sistema de forma casi unánime. Se le conoce como el hombre que sincronizó al mundo. 7 de enero de 1858. El presidente demócrata de los Estados Unidos, Jacobo Buchanan, califica la captura de William Walker como un error del comodoro Paulding. 7 de enero de 1928. Carlos Lindbergh, el primer hombre que atravesó el Atlántico en avión, llega a Costa Rica en el Espíritu de San Luis. Fue recibido por el presidente de la República de la época, don Ricardo Jiménez Soriamuno. 7 de enero de 1943. En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en una habitación del hotel New Hawker, olvidado y abandonado por todos al haber tenido muchos enemigos, fallece a los 86 años de edad Nikola Tesla, inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico norteamericano de origen serbio, y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Muchos de sus descubrimientos fueron atribuidos a otros inventores como Edison o Marconi. 7 de enero de 1986, muere en la Ciudad de México Juan Rulfo, escritor mexicano, perteneciente a la generación del 52, autor de la novela Pedro Páramo, considerada unánimemente una de las obras maestras de la literatura latinoamericana. También escribió la novela corta El Gallo de Oro y una colección de cuentos titulada El Llano en Llamas. 7 de enero de 1989, muere en Tokio, Japón, el emperador japonés Hirohito, que gobernó su país desde 1926 hasta hoy. Un reinado que incluyó tanto la derrota militar de Japón en la Segunda Guerra Mundial como su posguerra llena de triunfos económicos. Y en un día como hoy, 7 de enero de 1990, en Italia, la torre inclinada de Pisa se cierra al público por primera vez en 800 años, en medio de la especulación de que su estructura está a punto de desplomarse. Desde su construcción en suelo blando como campanario de la catedral en el siglo XII, la torre comenzó a inclinarse. No será hasta 1999, tras varios proyectos fallidos para corregir su inclinación, cuando unos ingenieros inician un proceso de extracción del suelo inferior que se mostrará realmente efectivo. Se estima que esta obra de ingeniería proporcionará a la torre al menos 300 años más de vida. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque. Que se interese por el rendimiento de su plan de pensión es muy bueno. Su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales, a menos que usted decida trasladarse a otra operadora. El ROP es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Contáctenos. Popular Pensiones. En Copecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. Priorizamos tu bienestar, porque un gesto amable y cálido supera 1000 palabras. Compartimos un sueño y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Copecaja soñamos juntos. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas.
Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Este mensaje es para hablarte de los estafadores. Los verdaderos enemigos. Quienes utilizan. Este mensaje es para hablarte de los estafadores. Los verdaderos enemigos. Quienes utilizan nuestro nombre para engañar a la gente. Y robarnos lo que tanto nos ha costado obtener. Porque estamos cansados. Pero juntos hacemos lo posible por ganarle. Porque nos han atacado. Y hemos sufrido. En la esquina del parque. 3 de la tarde con 12 minutos. Estamos de regreso en su programa En la Esquina del Parque, aquí por el Facebook Live de La Esquina del Parque y por toda la plataforma de Antena 6 en las distintas cableras a lo largo y ancho del país. Para el día de hoy, como les decía, vamos a iniciar este 2023 viendo las perspectivas económicas para el primer semestre del 2023. Hemos invitado a don Pedro Aguilar Moya, quien es economista, máster en riesgos, profesor universitario, para poder conocer su visión de lo que se nos viene para estos primeros 6 meses del 2023, por supuesto, teniendo que hacer alguna radiografía de lo sucedido durante 2022 y algunos otros elementos nacionales e internacionales. Creo que ya está con nosotros don Pedro por ahí. Buenas tardes, don Pedro. Muy buenas tardes, don Fernando. Primero que todo, pues muy feliz año para usted y para toda la audiencia de la esquina del parque. Es un gusto pues encontrarnos de nuevo en esta oportunidad, inaugurando el año, ¿verdad? Primer programa del año. Así que es un gusto pues compartir con ustedes y espero que sea un ratito bien ameno de análisis, de fácil entender y que también pues la gente se lleve algunas recomendaciones de nuestra parte. Pedro, no puedo quedarme sin preguntar en el primer programa del año si dentro de las predicciones o perspectivas más allá de lo económico, si Heredia termina el estadio, si Alajuela consigue dónde construirlo y si Saprissa logra la 37. Bueno, ahí tengo un pronóstico reservado. Me encantaría decir que el Herediano llega a la 30, pero pronóstico reservado. Yo creo que la balanza se está inclinando para que su equipo vuelva a ser campeón. Tienen mucho entrenador, como siempre lo digo en redes sociales. Don Pedro, o sea, ve más fácil la 30 que terminar el estadio este año. Ah, sí, correcto. No, yo creo que el estadio todavía hay que esperar, hay que seguir tomando la periférica para llegar al Cuyella Fonseca todavía. Bueno, y parece mentira, alguien diría, bueno, es que estamos bromeando, pero pasa por dinero, pasa por inversión, pasa por recurso económico, pasa por permisos, elementos que no son ajenos ni a los grandes empresarios ni a los emprendedores después de un año 2022, Pedro, que no fue nada sencillo. Yo lo decía ahora, con usted conversamos hace un año aproximadamente, más en la plataforma de Usted Decide rumbo a las elecciones y veíamos un panorama por ahí electoral
pero el tema de la guerra no era un tema que tuviéramos tan claro como se está presentando, ni algunos otros elementos que se han dado. Así que tal vez antes de iniciar con 2023, cerrando y ahora viéndolo como algo lejano, que sea reciente, su versión en la parte económica financiera de lo que fue 2022 para el mundo y para Costa Rica, Pedro. Sí, yo creo que es bien interesante, como usted lo menciona, don Fernando, porque siempre los que estamos en estos temas económicos y demás, y los que colaboramos con diferentes instituciones, muchas veces participamos de ejercicios de planificación estratégica, donde en el último trimestre del año, más o menos, uno trata de identificar variables clave, sin querer adivinar dónde van a estar, pero más o menos como para crear pues alguna idea de para dónde van las tasas de interés, alguna idea para dónde va el tipo de cambio, la inflación, el déficit fiscal, tratando de hacer más o menos un análisis para de ahí tomar decisiones para el año que viene. Efectivamente, cuando te iba terminando el año 2021, siempre estos periodos 20, 21, 22, inclusive 23, son periodos muy difíciles de compararlos para uno como analista, porque obviamente en el 2020 todo estuvo muy abajo por la pandemia. En el 2021, con los procesos de apertura, parecía que todo estaba levantando muy rápido. Mucho de eso se iba a moderar en el 22. Sin embargo, creo yo que a finales del 2021, cuando cerramos diciembre, la expectativa a nivel global, a nivel mundial y a nivel local, a nivel costarricense, era más positiva que negativa, digámoslo de alguna manera. Las economías comenzaron a reactivarse, las cifras de desempleo que crecieron de manera muy significativa en pandemia comenzaron también a moderarse. Entonces, pues parecía ser que ya ese punto de inflexión, ¿verdad?, finalmente había llegado. Ya para esa época ya también teníamos un problema de inflación que sin embargo no había desencadenado de manera como se dio durante el 2022, pero ya se escuchaba hablar de los famosos problemas de las cadenas de suministro, de los problemas en la logística, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con el tránsito de mercancías. ¿Por qué? Porque entonces, ante la reactivación, comenzó a haber mucha demanda de las cosas y por el lado de la oferta, es decir, los que tenían que encargarse de estos procesos no estaban necesariamente respondiendo al nivel de la demanda. Entonces eso comienza a acelerar un poco el nivel del precio de las cosas. Pero efectivamente y lamentablemente, a finales del 2021, principios del 22, llega un invitado muy incómodo, muy desagradable, que nadie tenía en cuenta en sus pronósticos de semanas anteriores, y fue la guerra. La guerra pues nos trajo un cambio de paradigma completo en los escenarios esperados. El conflicto entre Rusia y Ucrania mete mucha tensión geopolítica por un lado al mundo, a los principales bloques político-económicos, y sin ninguna duda mete mucha incertidumbre en el mercado, cuyo efecto principal ya lo comenzamos a ver con presiones sobre todo lo que tenía que ver con el precio de materias primas y todo lo que tiene que ver con hidrocarburos. Se nos comienza a complicar ahí el asunto. Y entonces ahí ese fenómeno, más allá de la incertidumbre y obviamente los conflictos que trae cualquier guerra, a nivel económico, los problemas que venían en la cadena de suministros, que ya venían haciendo un problema de inflación, se juntan con este problema de aumento en precios de materias primas, de aumento en precio de hidrocarburos, y entonces se consolida un invitado que teníamos muchos años, muchísimos años, de no tener presente, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, como lo es la inflación. ¿Okay? Entonces, cuando aparece la inflación, le mete no solo el problema de la inflación, sino que además esa inflexión que los países ya más o menos veníamos con el tema de la reactivación económica y todo eso, veníamos ya en tercera y de pronto nos mandan a segunda y quizá a primera,
¿verdad? Nos vuelven a hacer un efecto hacia atrás. Entonces, ¿qué comienza a pasar en el mundo? Los presidentes de los bancos centrales del mundo, al igual que el de nuestro país, manejan un esquema que se llama metas de inflación, que le dicen a la población, señores, vamos a tener una meta de inflación de tanto por ciento, más menos 1. Y como la inflación se comienza a salir del carril, entonces ellos comienzan a decir, hay que parar esto. Aunque la economía se pueda desacelerar, vamos a tomar todas las acciones necesarias para que la inflación vuelva a bajos niveles. Entonces comienzan los bancos centrales a subir las tasas de interés, pero subir las tasas de interés de manera muy significativa, muy importante. Recordemos que en épocas de pandemia las tasas de interés estaban totalmente en el piso. Se le dio liquidez a la gente para ver si la gente ayudaba a reactivar la economía, igual con las empresas. Entonces se comienzan a dar, esas tasas que estaban en el piso comienzan a subir y a subir y a subir. A subir de manera importante, pero la inflación seguía siendo alta. Inclusive en Estados Unidos, don Fernando, se llegó a registrar como mitad de año, comparándolo de manera interanual, se llegó a registrar la inflación más alta en los últimos 40 años. Inclusive la Reserva Federal llegó a reconocer, había una entrevista donde ellos dicen, qué tirada, nos equivocamos. No creímos que la inflación se iba a salir de control. Bueno, sí se salió de control. Entonces la Reserva Federal de Estados Unidos comienza a subir tasas de interés de manera muy importante. Y obviamente todos sus pares, ¿verdad?, que también están preocupados por la inflación, comienzan a hacer lo mismo. Entonces, ese ha sido un proceso de ajuste que me parece que Estados Unidos fue el primer país que comienza a tomar este tipo de acciones. Otros bancos centrales comienzan a hacer lo mismo para tratar de contener la inflación, a pesar de que sabemos que cuando las tasas de interés suben, las cosas se ponen más caras y eso le mete presión a la economía porque la desacelera. Pero el objetivo de los bancos centrales es claro, vamos a controlar la inflación. Pedro, ¿qué pasa? Sí. Importante para quienes nos están escuchando, muchas veces hablamos del concepto de inflación como algo que manejamos y que a veces la gente lo escucha y no es que no lo entiende, pero no lo siente hasta que uno llega y lo explica, tal vez relacionado con la canasta básica, con los productos a la hora de comprar. Entonces, y además que es un tema que, como usted muy bien dice, estuvo algunos años fuera de lo que uno hablaba. O sea, el tema de inflación no era un tema de preocupación, había salido de los guiones de conversación. La inflación había desaparecido cuando hacía muchos años era un tema parte de cualquier análisis de inicio, de mitad de año. Pudiera usted tal vez, Pedro, además con esa facilidad que tiene como profesor, de que le expliquemos a la gente cuando se habla de inflación, a qué se refiere, para que la gente también pueda comprender además cuando de un año a otro o de un mes a otro el índice inflacionario que se habla va cambiando. Claro. Por cierto, ayer recibí información que casi en 7.88 fue el cierre de la inflación para 2022, Pedro. Sí, y bueno, yo creo que precisamente, don Fernando, ese ejemplo que usted da, el crecimiento en los precios, es la manera más fácil. Siempre los economistas hablan de que la inflación es un fenómeno monetario y ahí nos ponemos a explicar y a decir un montón de cosas. Pero en realidad la inflación se calcula, ¿verdad? La manera de calcular la inflación existe la canasta básica, la famosa canasta básica del costarricense, ¿no? Que eso viene aprobado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces tomamos la canasta básica hoy, la misma canasta básica, el kilo de arroz, el kilo de frijoles y otras cosas que hay ahí. Vemos cuánto cuesta eso hoy, ¿verdad? Y después vamos a ver esa misma canasta básica, las mismas porciones, el mismo tamaño, los mismos colores, cuánto cuesta un año después. Entonces, si el primer año vale 100 y el año siguiente vale 115, quiere decir que hubo un aumento del 15%
en los mismos bienes y servicios, con las mismas colores y sabores. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de que la gente no se sienta más pobre, porque si yo tengo el mismo salario, voy a comprarlo de 100 y el año siguiente con el mismo salario compro lo de 115, siento que las cosas no me alcanzan y siento que tengo que dejar de comprar cosas y que tengo que dejar de priorizar. Entonces, la única manera de compensar eso es que a la gente le aumentaran también en 15 el salario, pero eso efectivamente no, primero que todo no pasa, y si pasara sería una locura, porque entonces haría un efecto cadena, ¿verdad? Que es lo que ha pasado en muchas economías muy mal manejadas a nivel económico. Entonces, ¿por qué nos preocupa la inflación al ciudadano común? Porque cuando hay inflación tenemos pérdida de poder adquisitivo y complica un montón la toma de decisiones tanto de los consumidores como de las empresas, porque entonces constantemente hay que estar ajustando los precios, es muy difícil calcular cuánto van a salir los insumos, es muy difícil calcular la demanda de las cosas. Entonces, y además siempre se ha dicho, que eso ya son otros temas, que la inflación es uno de los impuestos más regresivos, ¿no? Porque al final termina impactando más precisamente a los productos, relativamente hablando, productos de canasta básica y demás, y eso siempre afecta más a los pobres. Entonces, por eso es que los bancos centrales tienen un esquema de decir metas de inflación, es decir, queremos que la inflación no pase de cierto nivel. En el caso de costarricense, ese nivel se ha manejado desde hace varios tiempo ya, un 3% más menos 1, es decir, puede estar entre un 2 y un 4%. ¿Qué pasó? Cuando comienza a suceder esto en el 2022, el conflicto de la guerra, el conflicto de las cadenas de suministro, la inflación se comienza a disparar. Inclusive llega a 2 dígitos, es decir, más de 10% en muchos países. Inclusive en nuestro país hubo un mes que llegó a tener una variación interanual del 12 y resto. Entonces, en cuestión de un año, el Banco Central de Costa Rica hizo lo mismo que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos, de tener tasas de interés de referencia casi en cero, ¿verdad? Hoy por hoy ya rozan el 9%. Entonces, ajustes tan importantes, tan significativos, eso hace mucho tiempo no se veía. Inclusive, cuando uno hace ejercicios académicos en instituciones y uno dice, quiero estresar a la empresa, a ver cómo le va cuando las cosas cambian muy drásticamente, hasta difícilmente a uno se le ocurre hacer un ejercicio real como el que se dio, pero se dio, ¿ok? Entonces, ¿qué comienza a pasar en nuestro país con esos ajustes? Bueno, más o menos como desde septiembre, ya la inflación, si bien es cierto, no está tan alta, no está alcanzando la meta que queremos, sí se ha venido moderando, es decir, sigue siendo alta respecto a lo que queremos, pero la política de Banco Central ha venido dando resultados. Sin embargo, Fernando, yo viera que en ese mismo balance 2022 hay algo muy importante que me gustaría comentar. Una vez que cuando nosotros analizábamos el esquema de pandemia, ¿verdad? Siempre decíamos, bueno, tenemos una realidad muy parecida a la del resto del planeta con el tema de la desaceleración, con el tema de los cierres. En aquel momento teníamos un problema adicional, súper complicado, que era el tema fiscal. Es decir, muchos gobiernos pudieron enfrentar la pandemia y gastar plata porque no tenían problema fiscal. A nosotros nos complicaba más hacer eso. Sin embargo, hay algo interesante. Esta política que han hecho los bancos centrales para contener la inflación le mete a la economía en un problema porque la economía se empieza a desacelerar. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todas las instituciones, conforme pasaba el año, iban diciendo, ¿saben qué? El mundo va a crecer menos de lo que creía. Y en julio vamos a crecer menos que en abril. Y en octubre vamos a crecer menos que en julio. ¿Verdad? Cada vez más pesimistas. Entonces, uno por lógica podría pensar, seguro a Costa Rica le va a pasar lo mismo, ¿verdad? Pero hay un dato muy positivo. A pesar de ese entorno complicado a nivel internacional, a pesar de que también Costa Rica tomó medidas importantes del Banco Central, subir tasas de interés, la economía fue bastante resiliente, al punto que se espera, a pesar de que en el mundo las perspectivas iban hacia abajo, en Costa Rica no. Banco Central, creo que fue en octubre, más bien dio una perspectiva de que podíamos crecer todavía más. Y se está esperando que ojalá esa cifra al final del año haya alcanzado
como un 4.3%, lo cual es un nivel muy bueno. Es un nivel muy bueno con todo este entorno que estamos diciendo, ¿verdad? Que se nos vino la guerra, que se viene la inflación, que comienzan a subir las tasas, que hay incertidumbre, que hay desconfianza y que hay pesimismo. Con todo eso, que más bien la economía haya sido resistente, me parece un dato positivo. ¿Qué principalmente logró esto? Bueno, se comenzó a recuperar de manera importante el turismo, ya en nuestro país este año, se consolidó eso. El sector de zonas francas sigue siendo un motor importantísimo y particularmente en el 2022, muchas empresas, ¿verdad? Buscando mayor cercanía, especialmente por temas geopolíticos con Estados Unidos, se han venido a instalar al país. Entonces, esas son ventajas comparativas que de alguna manera hemos aprovechado. Entonces, creo que el país le fue bien, digamos, en términos económicos. Y adicionalmente hay alguna dinámica que en 2022 hay que destacar y hay que decirla. Fiscalmente, que era y sigue siendo un problema que tenemos, pero que está en tratamiento ya, el país comenzó a mostrar y continuó mostrando cifras fiscales muy buenas. Es decir, comenzamos a ver ya los beneficios cada vez más importantes de todo lo que son la recaudación. Creo que la reforma fiscal que se hizo en el 2018, el que la economía esté creciendo beneficia la recaudación de impuestos sobre la renta. También lo mismo pasa con el IVA y ha habido contención de gasto. Es decir, las dos palancas se han venido manejando de manera positiva. Prueba de ello, don Fernando, es que el Fondo Monetario Internacional, cuando ha venido a hacer las visitas, a ver cómo vamos, para ver si nos ayuda con los famosos préstamos y demás, de alguna manera ha dicho, mira, me parece que Costa Rica se está portando relativamente bien, eso es bien visto por las calificadoras de riesgo y eso nos quita una presión muy importante. Y esto no tenemos que restarle valor, porque ojo lo que yo acabo de decir, que nos metimos en una espiral de tasas de interés de casi 0 al 9% de tasas de referencia. Imaginemos que en este momento el gobierno estuviera teniendo una actitud fiscal irresponsable, con un problema fiscal incendiando. ¿Qué tendría que hacer? Ir a buscar recursos al mercado. Y eso le metería más presión a las tasas de interés. Y ahí sí estaríamos nosotros en un problema adicional. También creo que se han tomado decisiones. Sí. En cuanto a lo que planteas, sin duda alguna hubo un antes y un después con el cambio de gobierno, con la particularidad de que el presidente nombrado en el Banco Central era una figura que ya estaba dentro del banco y que ejercía un rol importante en la toma de decisiones. Posiblemente no era el presidente del banco, pero lo que planteaba era muy escuchado. Dos elementos que, pensando en 2022, me gustaría tus comentarios son, uno, con el tipo de cambio, que pareciera que hubo una posición muy activa de parte de gobierno en un determinado momento, especialmente en el gobierno, la parte final del gobierno de don Carlos Alvarado, y también este tema de las tasas de interés, que creo que en algún momento lo comentamos aquí durante el cuatrienio anterior, deberían haber subido mucho antes de lo que subieron el año pasado, o fue un buen momento. Yo recuerdo de algunos colegas suyos que insistían en que había algún manejo un poco responsable por parte del Banco Central anterior, con don Rodrigo Cubero, de no subir las tasas de interés. Todo esto para terminar de redondear el 2022 y poder en los siguientes bloques entrar ya de lleno al 2023, Pedro. Sí, ahí don Fernando, bueno, yo creo que dar esa respuesta siempre cualquiera podría pensar, ¿verdad? Bueno, que ya después del partido todos somos entrenadores, ¿verdad? Sin embargo, lo que usted comenta es cierto. Hubo un sector de analistas que más o menos creo yo que podríamos estar hablando de unos 3, 4, 5, quizás 6 meses donde de pronto se pudo haber hecho un ajuste en tasas de interés antes, ¿verdad? Como para suavizar un poco
el efecto de un aumento como el que finalmente se dio y posiblemente hubiera paliado un poco el tema inflacionario. Más que habían algunas señales que decían que efectivamente, por ejemplo, ustedes recordarán que en algún momento el tipo de cambio llegó a estar en 700, ¿verdad? Hubo varias razones que lo explican, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando eso se daba, en Estados Unidos las tasas estaban subiendo mucho, las operadoras de pensiones estaban demandando de manera importante dólares para llevarlos al mercado internacional. No estaban totalmente recuperados los flujos de turismo en aquel momento, pero al haber aumentos en tasas de interés en dólares afuera, al estar la inflación complicándose y las tasas en colones sin ajustarse, ¿qué es lo que comienza a hacer la gente? ¿Colones o dólares? Agarró la plata y quiero dólares, y eso le metió mucha presión al tipo de cambio también. Esa fue una consecuencia de no haber ajustado tasas de interés quizá algunas semanas anteriores. Y eso posiblemente también hizo que el ajuste durante el 2022 fuera tan significativo. Sin embargo, prueba de eso es que en este momento, por ejemplo, el efecto se está reversando. Así como hablábamos de oportunidades muy importantes en dólares en aquel momento, que inclusive hicieron que el premio por invertir en colones fuera negativo. Es decir, alguien que invertía en colones más bien perdía, le daban menos, porque con una inflación tan alta y comparándolo con lo que pasaba en dólares, más bien perdían. Eso ya se revirtió, porque ya el Banco Central ajustó las tasas de manera muy importante y dependiendo del tipo de inversión, más o menos el premio por invertir en colones podría rondar hasta los 500 puntos base, digamos, lo que la gente interpreta como 5 puntos, ¿verdad? Entonces ya volvió a ser atractivo. Y vea que eso también coincide en que si el colón sigue siendo igual de atractivo y si las operadoras de pensiones no van tanto afuera y si ahora entran muchos dólares porque el turismo se recuperó, ¿qué es lo que hace con el tipo de cambio? Le quita presión al tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, ese es un efecto que se compensa y que explica un poco también la disminución tan significativa que ha tenido el tipo de cambio en las últimas semanas. Son las 3 de la tarde con 38 minutos. Estamos conversando con don Pedro Aguilar Moya, economista, máster en riesgos, sobre las perspectivas económicas para el primer semestre del 2023, por supuesto. Para llegar al 2023 tuvimos que pasar por 2022 y en eso hemos estado en este primer bloque. Permítanos ir a un corte comercial y regresamos para continuar aquí en la esquina del parque. En la esquina. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Este mensaje es para hablarte de los estafadores, quienes utilizan nuestro nombre para engañar a la gente. Hacemos lo posible por ganarle, para encontrar y eliminar páginas falsas creadas por delincuentes y promover la educación para prevenir fraudes. Y también al colgar el teléfono si tengo una sospecha. y sobre todo sin compartir ningún dato sensible. Porque nos han atacado. Y nos han hecho daño.
Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. En Copecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. En Copecaja construimos relaciones, porque no solo somos una organización, somos una gran familia. Compartimos una visión y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Copecaja crecemos juntos. En la esquina del parque. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 42 minutos. Saludo especial para que nos siguen por Antena 6 en Vocex, Canal 22, Cable Cartago, Canal 22, Street Fiber, Canal 22, Satel, Canal 28, Cablevisión, Canal 47, Cable Sur, Canal 53, Cable Brunca, Canal 62.2, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro, Canal 206, Tico Línea, Canal 219 y Cable Santos, Canal 267. También las disculpas del caso si nos oyen un poquito afectados. Hemos iniciado este 2023 con un resfrío. Estos fríos, ayer estábamos viendo información, Cerro de la Muerte con 2 grados amaneció el día de ayer. Y bueno, creo que ustedes y yo hemos venido sintiendo estos fríos y eso afecta la salud y genera resfríos. Lo que sí esperamos que no se resfríe y si lo hace que sea moderado, sea nuestra economía en este 2023. Por eso hemos invitado el día de hoy, estamos conversando con don Pedro Aguilar Moya, economista y máster en riesgos, profesor universitario, sobre las perspectivas económicas para 2023 en el primer semestre. Pedro, solo para cerrar 2022, eurobonos, que parecía que iba a ser un tema difícil, pasa de 1.500 a 5.000 millones el gobierno iniciando, es un punto fuerte para la administración de don Rodrigo Chávez Robles, y el endeudamiento externo, que pareciera que también es un elemento importante. El gobierno anunció la opción con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $700 millones para un tema de reconstrucción después de el tema de las lluvias torrenciales que causó grandes daños al país, en la estructura personal de muchas personas y en la estructura comunal también de nuestra sociedad costarricense. Pero suena muy fácil, muy bonito, pero eso significa endeudarse. Y como ahora vamos a querer hablarle a la gente de que es oportuno de endeudarse, también hay que tener claridad en el endeudamiento que como país vamos teniendo, Pedro. Sí, completando precisamente, don Fernando, lo que hablábamos ahora del entorno 2022 y de las cosas, hablábamos de que el crecimiento económico ha sido bueno, y eso es una buena noticia. Paralelo al crecimiento económico, también ha habido un buen crecimiento del crédito, a pesar de los aumentos en tasas de interés. Eso también es una buena noticia. El crédito siempre es un motor importante ligado a la economía, pero sin duda, como también lo mencionaba ahora, que venía hablando del tema fiscal, que el tema fiscal se viene comportando mucho mejor, y es un tema que nos preocupaba de manera muy importante, prácticamente que a todos los sectores. Y creo que, como bien lo mencionaba ahora, Fondo Monetario Internacional los comienza a ver con mejores ojos, y creo que es un espaldarazo muy importante la aprobación de los eurobonos, y que se aprobaron los eurobonos
por un monto mayor a los 1.500 millones de dólares iniciales. Creo que eso le da una señal de confianza al mercado, a los inversionistas en el mundo, pero no solo por la aprobación en sí, también creo que a nivel de ingreso y de contención de gasto también se están haciendo esfuerzos en tiempo real, ¿sí? Por mejorar el tema fiscal a nivel de flujo y a nivel estructural. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Por supuesto que ese endeudamiento, como usted bien lo menciona, don Fernando, la diferencia que estamos ahí es que es pues como lo que la gente llama, nos tenemos que endeudar, pero es tratar de cambiar deuda un poco más cara que tenemos hoy por deuda un poco más barata. Y hay algo muy interesante. En las últimas semanas yo he observado lo que se llama siempre el premio por riesgo, es decir, cuánto nos cobran de más a nosotros porque nos ven un poquillo riesgosos, ¿verdad? Entonces, entre más riesgo nos vean, nos van a castigar un poco más. Ese castigo, si comparamos ese castigo que le van a pedir a Costa Rica, se ha venido reduciendo de manera considerable, diría yo, en las últimas semanas. Siempre va a haber un castigo, por supuesto, pero no está tan alto como el que había hace algunos meses. Y eso es parte de la confianza y eso es una buena señal, porque eso implica que al final, cuando vayamos a buscar este financiamiento, va a ser todavía en mejores condiciones. Y eso nos ayuda a manejar las finanzas públicas, porque de hecho, cuando uno compara en este momento los ingresos corrientes del gobierno, como por ejemplo los ingresos de renta, y los gastos, como por ejemplo gastos por salarios, ingreso contra gasto, así como de corriente, más bien hay un superávit. Es decir, nos estamos portando bien, pero cuando yo le sumo la carga de los intereses de la deuda, ahí ya la cosa se nos pone en números rojos. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que esos intereses que hoy nos están castigando tanto, nos van a castigar, sí, pero no tanto. Y eso le quita presión al gobierno por recursos. Y aquí hay una señal importante, que ya casi vamos a entrar a ver 2023. Esto nos ayuda porque toda la proyección que ya venía haciendo el Banco Central desde la administración anterior, esa proyección de que ya hacia el 2025 esa porción de deuda como porcentaje del PIB podía irse reduciendo y que el tema fiscal se podía ver ya una consolidación fiscal, yo creo que sigue siendo algo real, algo posible. Y hay algo fundamental de este buen comportamiento y de esta aprobación de eurobonos. Habíamos dicho ahora, las tasas llegaron a un pico. Si no estuviéramos tan bien portados, posiblemente hoy vendríamos a decirle a la gente, ¿sabe qué? El asunto se va a complicar más, porque las tasas van a seguir subiendo. Creo que no es así. Creo que más bien ya las tasas de interés están llegando a un punto donde los ajustes más importantes ya se dieron. El gobierno no va a tener presión importante por plata, entonces no va a hacer presión sobre tasas de interés. Y otras cosas que le preocupaban al Banco Central, como la inflación, que hablábamos al principio del programa, se ha venido conteniendo. Eso también es una buena noticia. Pero sin ninguna duda, y yo creo que aquí los actores políticos, para sorpresa de muchos, ¿verdad? Porque siempre que pasan estos temas, al final se politizan mucho todas estas discusiones y pudieron haber pasado muchísimos meses sin que esto se diera. Y me parece que hubo una reacción pronta. Creo que también la presión de tener como contraparte al Fondo Monetario Internacional posiblemente incidió en esa rapidez, pero en buena hora para todos. Entonces yo creo que en 2022, para cerrar tal vez con esta parte a nivel de la parte más estructural, don Fernando, crecimiento económico, reducción del desempleo, manejo fiscal, estabilidad del sistema financiero, creo que fue un año que podríamos catalogar como positivo en general para el país y con unos retos diferentes para el año que viene, pero creo que saldando de manera positiva lo que ha pasado en estos meses recientes. Es decir, Pedro, usted le da buena calificación a este tramo hasta el momento de gobierno en la parte económica y fiscal. Sí, y ojo que el gobierno tiene 8 meses, por eso también yo creo que buena parte de lo que está pasando,
sobre todo en materia fiscal, también creo que se le debe en parte a la administración anterior, porque fue la administración que llevó a cabo la reforma fiscal. Con todo el tema de la recaudación del IVA, que hoy por hoy es un componente importantísimo, ajustes que se dieron en renta, es decir, parte del buen comportamiento de los ingresos, aunque a ninguno nos gustan los impuestos, ¿verdad? Pero esa recaudación, obviamente, cuando hay un crecimiento económico, la recaudación también crece. Entonces creo que esa reforma ha incidido en eso y también en el tema del control de gasto. Ahí se han dado otros temas. En algunos meses nosotros vemos el tema de la regla fiscal siempre ha sido un tema que han habido instituciones que se le han querido saltar, algunas no sé si lo han hecho o no lo tengo suficientemente claro, pero en general ha sido un tema que se ha tratado de proteger. Entonces yo creo que hay una combinación, hay una continuidad, me parece, positiva en el manejo de estos temas a nivel fiscal. Eso es muy importante, que independientemente de quien esté en el gobierno, tengamos una posición responsable de finanzas públicas responsables, de un Banco Central independiente de esa política fiscal, más preocupado de otros temas, y yo creo que eso se ha venido desarrollando de manera positiva en el 2022 en nuestro país. Pedro, muy curiosamente, una en la que participa activa la gente, que es factura electrónica, que me parece que ya se ha convertido en parte habitual del costarricense, y el tema del IVA, que en esa transformación se ha dado una buena recaudación, sin duda alguna. Lo que uno sí queda nada más con la preocupación es que ojalá se mantenga esa salud fiscal y no al ver bolsas llenas se despilfarre, que creo que usted lo ha dicho muy bien. Pedro, entrar a 2023, después de esta breve reseña del 2022, yo creo que es importante un primer punto que ha llamado la atención de mucha gente, y es el tipo de cambio. Y usted mencionaba algo muy interesante, como es el tema de las operadoras de pensiones o algunos actores en la economía nacional que a veces necesitan dólares. Es claro que por el estilo de gobierno o de gobernar de don Rodrigo Chávez, no todas las entidades ni las instituciones, y creo que hasta algunos actores privados, no tienen un ánimo tan de manejo propio para tomar esas decisiones de ir a comprar dólares cuando lo ocupan para lo habitual de su negocio, porque el estilo de gobierno ha marcado señalamientos muy fuertes, y algunos personeros de entidades públicas o una mezcla público-privado toman con recelo en hacer ese tipo de compras. ¿Cómo ve para este primer semestre el tipo de cambio? ¿Seguiremos hacia la baja? ¿Tendremos un aumento? Ha habido una participación muy activa del Banco Central, que también ha significado una disminución importante de sus reservas. ¿Cómo vemos este punto del tipo de cambio, Pedro, para iniciar ya en forma este análisis de lo que podría ser el primer semestre de 2023? Sí, creo que por el tipo de cambio siempre hay como varias fuentes, ¿no? Que uno es importante. A veces no solo como ver la línea en el tiempo, qué le pasa si sube o baja. A veces es más útil ver cuál es el cambio del nivel, ¿verdad? Porque, por ejemplo, gran parte de lo que pasa con inflación, gran parte de lo que pasa con el tipo de cambio, a nosotros como país, por ejemplo, nos afecta mucho lo que se llama la factura petrolera. Cuando nosotros somos un país importador neto, entonces, claro, si todo nos comienza a salir más caro, ocupamos más dólares para importar lo que viene aquí, y eso obviamente encarece el tipo de cambio. Entonces, yo creo que, como para ir viendo algunos factores, creo que este año, al menos se espera que para el primer trimestre, para este año habrían, me parece, dos colocaciones importantes de eurobonos, donde una se estaría dando en el primer trimestre. Entonces eso es importante, porque obviamente hay una entrada importante de dólares a la economía. Por otro lado, creo que va a haber una relativa estabilidad con lo que tiene que ver el precio internacional de las materias primas, que incluye el petróleo.
Y también esto contribuye a que se siga consolidando la reducción de la inflación. Inclusive se espera que la inflación, digamos, para este año ande alrededor de entre el 5 y 6%. También se espera que el turismo se siga recuperando de manera importante. Entonces, yo creo que el tipo de cambio, en general, no, digamos, estas variables que acabo de mencionar, creo que no le meten una presión adicional al tipo de cambio. Sin embargo, creo que por temas de competitividad y otros elementos, posiblemente el tipo de cambio vaya a tener una evaluación normal, esperada. Uno podría pensar que el tipo de cambio podría cerrar el año alrededor de los 625 colones, por ahí, de manera muy gradual, pero no va a ser necesariamente una tendencia donde uno siempre crea que va a ir por el mismo comportamiento. En nuestro país particularmente, a veces, por la participación que tiene el Banco Central en el mercado, es complicado dar pronósticos, porque uno puede pensar que por variables económicas tiene que subir, sí o sí, pero si el Banco Central considera que eso es una variación que de pronto no le gusta tanto en sus proyecciones, simplemente entra y compra los dólares y no pasa nada con el tipo de cambio. Y toda esa lógica que don Fernando y Pedro están viendo, de pronto se cae, ¿verdad? Pero lo que sí no es de esperarse, lo que sí no sería de esperar es que el tipo de cambio continúe con disminuciones tan importantes como las que se han dado en los últimos meses. ¿Por qué? Porque el ajuste de las variables que hizo que bajara, a mi gusto, ya se dio, ¿verdad? Es decir, toda esos aumentos importantes que se dieron en su momento, ya eso como que de alguna manera se empezó a controlar. Entonces, uno pensaría que por estas razones que he mencionado, no hay una presión importante. Por ejemplo, cuando uno habla de eurobonos, cuando uno habla de que entran dólares por turismo, cuando uno habla de estas entradas importantes de dólares, uno dice, bueno, no van a hacer falta los dólares, sí, pero de igual manera hay otras variables que se ajustan de forma paralela, como por ejemplo tasas de interés, que no hay presión para que sigan subiendo, más bien deberían de bajar, la inflación se empieza a contener, ¿verdad? Entonces son como variables contraparte que uno pensaría que debería haber una evaluación gradual, leve, ¿verdad? Pero que es natural en economías como la nuestra. Tenemos por ahí también al sector exportador que posiblemente va a estar buscando, como dice usted, un poquito de balance más favorable hacia un tipo de cambio más alto. Pero podríamos entonces, Pedro, 625, ¿cree usted hoy en la lectura de hoy que podría ser el cierre del 2023 o del primer semestre del 2023? Del 2023. Creo que esa podría ser un nivel de evaluación que sería consistente con una inflación entre el 5 y 6%, más o menos, ¿verdad? Que es esa nivelación que se espera. Ahora usted mencionaba, terminó en 7, casi 8% la inflación. Uno esperaría que eso ya siga reduciéndose al 5 o 6 y el 2024 ya ronde alrededor del 4%. Entonces, con una inflación de ese tipo, yo creo que un nivel de devaluación de esa sería consistente, dados factores externos como entradas de dólares importantes que van a darse, pero también dada pues temas de competitividad del país y ajustes en tasas de interés e inflación. Muy posiblemente al escuchar eso, la gente podría preguntarse, ¿vale la pena entonces endeudarse o ahorrar en dólares? ¿Qué le podemos decir a la gente? Porque cuando se ve un tema muy estable, la gente dice, bueno, entonces sí vale la pena endeudarme en dólares. Aunque como siempre, y creo que usted lo va a ratificar, si usted gana en euros, endeúdese en euros. Si gana dólares, en dólares y en colones. Pero bajo esa perspectiva, ¿valdrá la pena valorar, Pedro? Aquí nosotros no le decimos a la gente ni a qué tasa, ni en qué institución, ni en qué moneda, pero debería estar en el radar de la gente que desee, por un lado, tomar un préstamo o por otro lado, ahorrar o invertir la posibilidad de dólares para 2023. Sí, viéndolo desde dos perspectivas es interesante y casualmente parte de lo que mencionábamos ahora. Por ejemplo, si en este momento hay gente que que tiene vencimientos importantes, por ejemplo, de certificados de plazo, o tiene alguna liquidez o alguna platilla ahí adicional, este es un buen momento para invertir.
Es un buen momento para invertir porque las tasas de interés, como han venido subiendo y casi que están como en el techo. Entonces, agarrar esas tasas en este momento me parece que puede ser un buen momento, pero no solo porque estén arriba, sino porque, como les decía, el premio, y hablo de invertir en colones, es decir, en este momento invertir en colones puede ser una alternativa interesante. Ya hay un premio, comparándolo contra los dólares y teniendo en cuenta inflación, hay un premio importante por invertir en colones, ¿okay? Que hace 7, 8 meses era negativo, ya no. Ahora, entonces, si hace 7, 8 meses yo les hubiera dicho, hay oportunidades en dólares interesantes. Eso se ha transformado un poco por la política que ha hecho el Banco Central. Entonces, invertir, me parece que inversiones en colones, hay buenas alternativas en el mercado, hay premios importantes. Eso le diría a alguien que de pronto tiene liquidez ahí y que está deseando administrarla. Obviamente, como bien lo menciona usted, don Fernando, eso casi siempre depende de qué porcentaje de deudas y de ingresos tiene una persona por moneda. Si alguien es totalmente dolarizado, yo no voy a mandarle a que vaya a invertir en colones porque sus pagos posiblemente los hagan dólares. Pero si tiene algún adicional por ahí, me parece que hay inversiones en colones que pueden ser importantes. Mientras que por el lado del crédito, como usted también lo menciona, siempre hay una recomendación prudencial que es, trate usted de pedir prestado en la moneda que gana su salario, que tiene su generación de ingresos. Si usted gana en colones o sus flujos son en colones, mejor metas en colones, y si no en dólares. Creo que las tasas de interés, creo que ya no van a subir significativamente más, pero creo que hay una buena posibilidad de que puedan disminuir en los próximos meses. Entonces, de pronto, si a las personas no les urge necesariamente el crédito, yo creo que podría sostenerse un poco y ver algunas condiciones del mercado que me parecería que uno podría pensar que si se sigue manejando bien el tema fiscal y lo demás, de pronto podrían haber algunas mejores condiciones en algunas instituciones. Hay algo que sí es muy importante que la gente no haga, y lo estamos viendo. A veces a mí me sorprende porque cuando hay ajustes importantes en el tipo de cambio, sea para arriba o sea para abajo, ¿verdad? Siempre le preguntan a uno que qué hago, ¿verdad? Gente que tiene créditos en dólares, que sigue siendo bastante. Y te dicen, ¿qué hago? ¿Me quedo me paso a colones o me quedo en dólares? ¿Verdad? Y de pronto muchas personas, meramente cuando ven que el tipo de cambio está en 700 y que tal vez todo fue pocas semanas lo que eso pasó, hace procesos para cambiar la moneda del crédito y cree que es 1 contra 1, ¿verdad? Se le olvida que tiene que pagar un diferencial cambiario de pasarse de una moneda a otra, donde lo van a castigar. Y conozco casos de gente que ha hecho eso y cuando ya lo hizo el tipo de cambio empezó a bajar. Entonces, eso es muy importante de verlo mesuradamente para evitar más bien terminar perdiendo. Hay algo que hay que tener claro y eso uno lo puede ver muy fácil. El tipo de cambio, aunque puede subir, bajar en un año, todo lo que ustedes quieran, y más bien ha tenido una disminución importante de un año contra el otro y todo esto, el tipo de cambio creo que es una de las pocas variables de la economía. Bueno, es un precio de la economía, realmente es el precio de una moneda en términos de otra, pero ese es uno de los pocos precios que si uno saca una gráfica, el tipo de cambio colón-dólar, ¿verdad? Si uno saca una gráfica de hace varias décadas hasta hoy, es una de las pocas variables que siempre va, su tendencia a largo plazo es al alza. Entonces, eso es muy importante incorporarlo en la toma de decisiones que nosotros tenemos. Por eso es que la gente cuando va a instituciones financieras y dicen qué moneda me endeudo, le hace un ejercicio donde también le simulan el tipo de cambio un poquito para arriba, a ver si le da el bolsillo, si el tipo de cambio sube. Hay que creer en esos ejercicios, hay que pedirle al asesor que le haga uno bien ese ejercicio y que se lo explique. ¿Para qué? Para que si el asesor en algún momento el tipo de cambio sube, subió a 640, 650, no, yo tengo capacidad de pagarlo todavía. Y si no fuera... Igualmente, si fuera Pedro, con las tasas de interés, con lo que hemos vivido,
esa simulación para ver cuánto le podría estar afectando. De hecho, como usted bien lo dice, si a alguien hoy no le urge, va y busca la información y cuando vea que baje, hace el mismo ejercicio, tendrá la idea claramente, si volviera a subir, cuánto le tocaría cubrir con su ingreso. ¿Esto por qué? Por una forma sana de no caer en problemas financieros, ya por una decisión propia. Hay otros que a veces son externos que no lo manejamos, pero este ejercicio que usted recomienda es un tema de salud propia, porque usted sabe lo que gana y cuánto maneja de sus deudas para poder asumir el riesgo de un nuevo crédito para algún tema urgente, personal, familiar, de salud, de lo que sea, de cualquier índole, Pedro. Sí, y don Fernando, como le comento, uno de los peores errores que la persona puede hacer es donde vea un aumento de algunos cuantos colones, automáticamente querer pasar el crédito. O sea, se le olvida que hacer ese trámite, solo el hacer el trámite, ya puede estarse comiendo la posible ganancia que ve. Y si en algunas semanas el tipo de cambio se le devuelve, el error es doble, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha prudencia para evitar ese tipo de decisiones y tener mucha calma siempre, ¿no? Pero sí, en términos de endeudamiento, creo que van a haber buenas condiciones. Creo que 2023 debería ser un buen año para el tema de crediticio, a pesar de que el país no va a crecer tanto, ¿verdad? No va a crecer tanto como en el 2022. Pedro, usted me deja que vayamos a un corte porque usted está con nosotros hasta las 4:30. Entonces vamos a ir a un corte y venimos al último bloque con don Pedro para ver el tema de crecimiento del país, el tema de las pensiones, el tema del contexto mundial. ¿Qué podríamos esperar? Permítanos ir a un corte comercial y ya regresamos. En la esquina del parque. En Copecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. En Copecaja innovamos cada día porque entendemos la importancia del progreso. Compartimos una visión y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Copecaja crecemos juntos. Este mensaje es para hablarte de los estafadores. Los verdaderos enemigos. Quienes utilizan nuestro nombre para engañar a la gente. Y robarnos lo que tanto nos ha costado obtener. Porque estamos cansados. Pero juntos hacemos lo posible por ganarle. Porque nos han atacado. Y hemos sufrido. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Fernanda Aguilar Cerdas, soy consumidora de aquí de la Feria del Agricultor. Bueno, yo estoy muy feliz con lo que son los precios, la calidad del producto. Están todas las calles muy limpias, está todo bien acomodado. Y aquí es donde más he encontrado productos que son sanos, productos frescos, que es lo que más me ha gustado. Productos muy buenos y de muy buena calidad. En la esquina del parque.
4 de la tarde con 11 minutos. Gracias por continuar en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fay. Hoy sábado 7 de enero de este 2023, nuestro programa 1856. Conversando hoy aquí en esta plataforma de Facebook Live en la Esquina del Parque y por medio de Antena 6 en Vocex Canal 22, Cable Cartago Canal 22, Street Fiber Canal 22, Satel Canal 28, Cablevisión Canal 47, Cable Sur Canal 53, Cable Brunca Canal 62.2, Cable Plus Canal 78, Cable Centro Canal 206, Picolínea Canal 219 y Cable Santos Canal 267, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Hoy está con nosotros don Pedro Aguilar Moya, economista, máster en riesgos. Hemos venido hablando de las perspectivas económicas, financieras para 2023. Don Pedro, agradeciéndole hoy que nos esté acompañando nuevamente, nos dice un buen amigo en común desde San Carlos, don Marcos Arce Cerdas, a quien lo saludamos. Pregunta a don Pedro, si bien la regla fiscal es una buena norma, he escuchado a este gobierno hablar de quitarla a algunas entidades públicas. ¿Será que la regla fiscal estará en punto para desaparecer? Bueno, yo esperaría que no, ¿verdad? Esperaría que no, porque es parte de los compromisos que el país ha asumido que le harán posible tener un buen comportamiento en temas de gastos, ¿verdad? Ya hemos tenido algunas amenazas contra el tema de la regla fiscal, algunas contenidas, otras me parece que no, pero sí debería seguir siendo un compromiso importante independientemente del gobierno como parte de la consolidación fiscal. Le comento algo, yo que trabajo con muchos sectores sociales, ¿no? Instituciones públicas, he estado percibiendo y estoy convencido de eso, que es muy importante, porque creo que no se puede hacer por un tema de como el timing, ¿no? En este momento, es muy importante que apenas el país se logre ordenar bien con el tema fiscal, ya de manera un poco más a conciencia, un poco más real. Creo que es muy importante reestructurar lo que se entiende por gasto público a nivel de instituciones, porque también creo que muchos de los ajustes que se están haciendo con estas reglas fiscales en temas de salarios están posiblemente cayendo sobre un sector de la población, por ejemplo, algunos empleados públicos, que no necesariamente eran los que tenían los grandes beneficios cuando se tomó la medida, ¿verdad? Entonces he visto, por ejemplo, algunas instituciones donde de pronto yo que trabajo en el tema de riesgos y todo esto, donde de pronto me dicen, mira, es que la población nuestra tiene 3 años de no tener aumento de salario, ¿verdad? Y no lo va a tener en tantos años por el tema fiscal. Y de pronto estamos hablando de colaboradores, eso tampoco es tan, eso no es una cosa muy alta, ¿no? Más la inflación que hemos hablado durante el programa, entonces es gente cuyo poder adquisitivo se le debilita de manera importante y no eran los causantes de la crisis fiscal, ¿verdad? Pero parte del ajuste está pasando por ahí. Entonces, yo creo que ese equilibrio como sociedad es muy importante irlo puntualizando y no son decisiones triviales o rápidas. Yo creo que requiere un análisis muy profundo, muy detallado y es parte de esa reingeniería institucional, ¿no? Que de pronto necesitamos, pero creo que hay que tenerla presente. Pedro, importante de lo que plantea, porque yo creo que ese es el ejercicio que nos ha faltado. Sí. O creemos que algo que se aprueba va a generar muy rápidamente y entonces queremos más recursos, porque recordemos que cuando se aprobó la reforma fiscal, inmediatamente se hablaron de otros impuestos, aquí lo hicimos, y hoy nos damos cuenta que lo que había que esperar era que la reforma se asentara y ya fuera parte de. Yo creo que la regla fiscal tiene muy buenas cosas, pero comparto, hay que sentarse a revisar
donde, por ejemplo, no sé, y es tema complicado, las universidades públicas, si el recurso viene de afuera porque usted hace un convenio con una universidad y le trae recursos, ya no es el mismo dinero que salió de presupuesto y entra en la regla fiscal. Y entonces uno dice, ¿cómo limitamos esos ejercicios? Porque al final, hacia afuera, construyen diferente. Por poner un ejemplo, o claro, que en otros no es gasto, sino que es inversión, y también la inversión social detenida conjunto con no aumento de salarios ni de pensiones básicas, no de lujo, son detonantes también para un clima que no favorece. Y lo último, para dejárselo, para que lo pueda comentar, igual que lo de renta global, el ejercicio ha sido que no hemos esperado a madurar unas cosas para ver cómo construimos renta global, cómo tratamos a los emprendedores y a los independientes, que a veces los castigamos más que un asalariado, y cómo nivelamos la cancha, pero solo midiendo la experiencia, Pedro. Es que a veces nos gana el deseo voraz de llenar las arcas, a veces por gastarla y a veces por cumplir una promesa de campaña, pero hay detrás de todo eso seres humanos y un país que tiene que seguir avanzando. Claro, don Fernando, y vea que otro ejemplo bien interesante es lo que ha pasado con el IVA, ¿verdad? Es decir, yo al menos soy de la opinión, alejándonos un poco de la realidad que sabemos que tenemos. Si estuviéramos con finanzas públicas estables, sin ningún problema, yo lo que propondría es, señores, hagamos una reducción importante del IVA para meterle incentivos a la economía, para hacer esta economía más barata, para atraer inversión, para crear empleo. Ese sería mi camino, ¿verdad? Creo que proponer algo así en este momento podría ser un poco irresponsable, porque por ahí está entrando parte importante para el tema de la salida fiscal que tenemos que hacer. Es el ir paso a paso que usted comenta. Pero yo creo que nosotros como país, una vez que estabilicemos eso, deberíamos... ¿Cuál sería la mala costumbre? Que entonces lleguen gobiernos que digan, no, ahí está ese IVA, que es una muy buena fuente de ingresos, no toquemos todo como está para llenarnos las arcas y gastar. Entonces, ahí donde nos confundimos, ¿verdad? Ahí donde hace falta tal vez ese punto de inflexión, salirnos un poco de la caja y decir, ok, esta medida la tomamos en medio de una crisis, ya la crisis eso se contuvo, ya la crisis pasó, hagamos algo diferente. Es como tomar medidas dependiendo del contexto en el que estamos. Yo creo que este tema de los impuestos es un buen ejemplo. Es decir, pusimos impuestos y demás en medio de la crisis fiscal. Y si la llegamos a estabilizar en 4 o 5 años, ¿por qué no tomamos una estrategia diferente, no? Entonces yo creo que eso es lo que tal vez ha faltado y definitivamente pues hay temas políticos y de otro índole, pero yo creo que muchas medidas... Hay medidas que no son malas, simplemente son buenas durante un periodo de tiempo, y cuando se utilizan de manera permanente, muchas veces pierden sentido. Es como cuando se crean, don Fernando, partidas específicas para apoyar a ciertos grupos. Me parece puede ser súper deseable para una sociedad. Llegará un momento donde los grupos no los necesitan. Entonces esos recursos hay que canalizarlos hacia otro grupo que ahora sí lo requiera, ¿verdad? Y yo creo que esas son las decisiones más, inclusive que tienen un corte más de política pública, que es muy importante ir ensayando en el caso de Costa Rica. Ahora, si comparamos estas reuniones que nosotros hacemos, estos programas, desde que nos conocemos, 2019, 20, 21, 22, ya 23, creo que a nivel fiscal nunca hemos tenido un panorama tan alentador, al menos en expectativa, como el que tenemos hoy, ¿verdad? Inclusive, yo recuerdo hace 2 años, 3 años, la pregunta suya era, ¿nos vamos para el default o no? O sea, ¿nos vamos a quedar va a quebrar el gobierno costarricense? Esa era la pregunta, ¿verdad? Y habían hipótesis de hipótesis. Cuando recién se estaba aprobando la reforma fiscal, uno decía, da para que podamos soportar ese final de 19, y uno tenía sus dudas, cuando en julio del 19, si mal no me equivoco, entró a regir todo el tema
del IVA y de la facturación y los cambios en forma. Bueno, uno tenía sus dudas, usted lo dice hoy muy claramente, y yo le compro lo de los tributos específicos. Yo creo que hoy, con todo el cariño que le tengo a don Héctor Chávez y todo su grupo en bomberos, yo creo que ese tributo en electricidad ha cumplido un fin. ¿Cuánto más lo ocupan? Creo que es un tema para revisar, porque podrían haber otro tipo de organizaciones que ocupamos asentar bien y que podrían cubrirse con eso o disminuirse el monto y darle a la gente una electricidad un poco más cómoda. Y la gente no se ha quejado porque ha visto. Entonces, esa es la dinámica. El problema es que tenemos es que hacemos algo y si salió bien, el que lo está disfrutando calladito. Los demás nos olvidamos, nos olvidamos, sí. ¿Verdad? Y en realidad deberíamos estar midiendo, que es algo que también que como Estado, como país nos falta mucho, que es la evaluación de ese tema tributario, de ese tema en el que uno diga y comparto. Habrá otros, Pedro, que dirán, y si nos está yendo bien, ¿por qué no subimos el IVA? Si el Estado empieza a demostrar que es capaz de construir obra, como sucede en algunos países de Europa, donde el IVA es más alto, pero la gente está satisfecha con lo que el Estado le da. Y entonces, no es que no brinca, pero por lo menos lo ve. Aquí el pecado que puede uno caer y el temor es lo que usted decía. A manos llenas, gasto a manos llenas, sin medida y con un cálculo político. Y entonces todo lo que hemos avanzado lo echamos para atrás por un ratico de placer, dirían algunos. Sí, ahí es muy importante siempre, don Fernando, que yo considero, y eso sí se lo enseñan a uno, lo que pasa es que a todos se nos olvida, posiblemente cuando estamos en cargos de poder o tomando decisiones importantes. A uno le enseñaban siempre la diferencia entre medidas permanentes y medidas transitorias. Entonces nos decían, tal vez las medidas no son buenas ni malas, sino depende mucho de la temporalidad con la cual usted las use. Y las medidas tienen un fin, ¿verdad? Eso es como cuando uno le recomiendan hacer un tiempo de ejercicio, ¿verdad? Para bajar de peso, para controlar la presión o lo que usted quiera, y usted sabe que tiene que hacerlo durante un periodo de tiempo. Si son 30 minutos, usted, y más bien quiere hacer una hora, esos 30 minutos adicionales más bien le pueden pasar la factura, porque usted más bien se puede cansar más, se puede lesionar. Todo siempre tiene un carácter temporal bajo el cual es útil. Y yo creo que a mí me encantaría, nosotros somos un país con una carga impositiva, y digo impositiva tomando todo lo que son cargas sociales, impuestos, altísima. Es decir, Costa Rica es de admirar que tenga el nivel de competitividad que tiene, gracias a otro montón de factores que por dicha tenemos, a pesar de las altas cargas impositivas que hay aquí. Imagínense si nosotros pudiéramos ser un poco más competitivos, ¿sí? En eso, el punto de inflexión, el salto país que podríamos tener, yo creo que podría ser muy importante. Si aún con esas cargas impositivas se dan los niveles de inversión extranjera directa que vienen a este país, imagínense poniéndole un poquito más de competitividad. Yo creo que esa es la mejor manera de reducir el desempleo, por ejemplo, o al menos una de las mejores formas de reducir el desempleo. Y de manera muy genuina. O la temporalidad, claro. Pedro, quienes somos defensores de las garantías sociales, de nuestro Código de Trabajo y de nuestra Caja del Seguro, deberíamos de ser creativos y deberíamos de revisar cuánto por un tiempo puede hacerse una disminución de las cargas sociales para que haya más incentivo en la creación de empleo y que por medio de algún otro tipo de tributo, y lo han propuesto los empresarios, mientras sea temporal, pueda llenar ese vacío de la caja. Los dogmas aquellos de defensas a ultranza de un punto y otro han quedado en el pasado. Hoy la creatividad nos llama a eso. ¿Cómo generamos más empleo? Que a veces a uno le duele, Pedro, cuando la Asamblea Legislativa discute un proyecto de la caja con los trabajadores independientes para que por 6 meses se les cobre el retroactivo solo 4 y no 10 años. A lo mejor no tienen plata ni para pagar un año, se lo bajamos a 4 y en 6 nos volvemos a castigar a 10. ¿Qué solucionamos? Nada. Que 5, 10, que un grupito lo logre, qué bueno, pero la mayoría de gente va a decir, sigo en la informalidad, no me sirve la formalidad.
si además tengo que ir a hacer mucho trámite, porque además la carga tributaria y la efectividad de país implica mucha revisión en el contexto. No es solo decir salario global, es que cómo declaramos, qué facilidades hay, qué monto va a ponerse exento, conlleva más cosas. Yo espero que ojalá la creatividad que tenemos en unos ámbitos, como dice usted, se mantenga también en lo económico. Pedro, nos quedan pocos minutos de su tiempo. El contexto mundial, al margen de la guerra, que es un tema difícil, y lo que se habla de un posible renacimiento triste del tema coronavirus, del COVID-19, por lo que está sucediendo en China y que se habla de posibles nuevas cepas. ¿Cómo ve el contexto mundial y especialmente quien lo marca mucho, que es Estados Unidos y la misma China, ¿verdad? Rusia está con su tema por allá, Europa también, pero ¿cómo ve ese entorno y dentro de él nuestra querida Costa Rica para este 2023? Sí, en medio de todo lo que hemos contado y que cada vez se esperaba que el mundo creciera menos, comenzaron a salir los temores, ¿no? Las casas de brujas donde decían, bueno, se viene una recesión, y siempre es muy fácil tomar la visión fatalista, ¿verdad? Yo creo o me apego más a una de las últimas artículos, publicaciones que vi de la OCDE, ¿no? También el Fondo Monetario concuerda un poco con esto, donde dicen, nos parece que, si bien es cierto, el próximo año va a haber una desaceleración. ¿Por qué? Porque obviamente con los aumentos de tasas de interés que se han dado, eso castiga la economía real, claro que sí. Pero es posible evitar una recesión. Es decir, yo creo que va a ser un año de ajuste a nivel global. Sin embargo, no comparto esa visión fatalista de que las cosas se van a complicar más, por ejemplo, que lo que vimos en el 2022. Sobre todo para el caso costarricense, uno podría pensar, bueno, Estados Unidos no va a crecer de manera tan importante, eso a nosotros de pronto nos puede afectar un poco a nivel de crecimiento económico. Sí, efectivamente, pero creo que una de las cosas que más nos ha preocupado como país es que esos ajustes de tasas de interés que se dieron en Estados Unidos volcaron los mercados de acciones, volcaron los mercados de bonos, ¿verdad? Puso a la gente muy inestable y comenzaron a sufrir los inversionistas, incluidos nuestras operadoras de pensiones. Yo creo que ese huracán ya pasó, ¿verdad? Yo creo que ese huracán ya pasó y conforme la inflación se empieza... Sí. Perdón, y que es curioso, huracán que no pasó cuando muchos lo creían cuando el tema COVID en 2020, que el primer mes la gente se asustó y dijo los mercados internacionales, y más bien fue una época que a las operadoras les fue bien en los mercados, en inversión. Claro, entonces, qué contradictorio, ¿verdad? Esa lectura es de mucho cuidado con lo que vos estás diciendo. Claro, don Fernando, y casualmente es la inflación la que mete ruido, porque cuando pasó la pandemia, los bancos centrales ponen las tasas hacia abajo. Entonces, claro, las inversiones con eso sonreían. Ahora pasó lo contrario, viene la inflación, todos nos asustamos, tasas hacia arriba, entonces todo se nos devolvió, ¿verdad? Yo creo que ese huracán ya pasó, y creo que conforme la inflación comienza a retornar a niveles más óptimos, a menores niveles, eso se va a ir viendo también en menos presión en tasas de interés, y eso va a ayudar también, en el caso, digamos, de las operadoras que están en el mercados internacionales, les va a ayudar. Y en el caso costarricense, que el efecto de tasas de interés va a ser muy similar, no solo por lo que pasa en el mundo, sino por lo que estamos viendo en Costa Rica, creo que eso también nos va a beneficiar de manera importante. Pedro, de nuestra conversación, muy agradecido el día de hoy. Me parece que un resumen de lo planteado por vos es medir, revisar, valorar, no irse de buenas a primeras. Hay una posibilidad de mejora en tasas de interés, y es oportuno esperar, revisar y buscar mucha información, esperando, más allá de que no hay bola de cristal, un primer semestre de 2023 que podría caminar con estabilidad y crecimiento, que podría convertirse en una gran posibilidad para emprender y para endeudarse, para el buen sentido de la palabra.
Correcto, yo creo que a pesar de que las cifras de crecimiento no son tan buenas como las del año que acaba de pasar, creo que no vamos a tener, si lo queremos ver, sustos con tipo de cambio en este primer semestre. Creo que ya no vamos a tener más preocupaciones adicionales sobre lo que hemos venido viendo en tasas de interés. Creo que a nivel fiscal el país se va a seguir portando bien y todo eso yo creo que es un buen, son buenos indicadores, ¿no? Basado en esa ruta de mediano plazo que estamos buscando como país. Pedro Aguilar Moya, economista, máster en riesgos, muchas gracias por habernos acompañado. Desearle un feliz año, que sea un año próspero y que ojalá pronto, y si no por lo menos en el segundo semestre iniciando, volvamos a encontrarnos para conversar. A mí se me olvidó decirle, como el mes de julio más o menos es tema de campeonato nacional, por eso estoy demorado para ver si las pintas del mes de julio me ayudan con el 37. Pedro, un abrazo, muchas gracias. Hoy hay que ver quién se deja 90 minutos por la vida. Un gustazo, don Fernando, un placer estar con su audiencia siempre y compartiendo con usted, y un feliz año para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a don Pedro Aguilar Moya, economista, máster en riesgos. Permítame ir a nuestro último corte comercial y vengo a acompañarlos en el último bloque con algunas consideraciones generales para este inicio de año y por supuesto mencionando algunos de los últimos hechos que nos acompañaron en 2022 en nuestra vida en sociedad y en el país. Con permiso, ya regresamos. En la esquina del parque. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. En Coopecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. Repartimos nuestros beneficios porque cuando vos estás bien, nosotros también. Compartimos un sueño y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Coopecaja soñamos juntos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Este mensaje es para hablarte de los estafadores, quienes utilizan nuestro nombre para engañar a la gente. Hacemos lo posible por ganarle, para encontrar y eliminar páginas falsas creadas por delincuentes, y promover la educación para prevenir fraudes. Y también al colgar el teléfono si tengo una sospecha. y sobre todo sin compartir ningún dato sensible. Porque nos han atacado. Y nos han hecho daño. En la esquina del parque. Muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 4 de la tarde con 35 minutos. 25 minutos nos separan ya de las 5 de la tarde. En este nuestro primer programa de este 2023. Muy agradecidos de verdad por su compañía. Conversábamos con don Pedro Aguilar Moya en esos 3 bloques de programa que hemos tenido, y bueno, hay un sentimiento, una sensación de que la economía del país para este año 2023 va a estar en mejores condiciones. Por supuesto, como dice un refrán, sin tirar
las campanas al viento, es muy importante revisar nuestro endeudamiento actual. Es muy importante revisar, como bien lo decía don Pedro, si usted ha sentido que algunas tasas de interés le han subido, que la cuota ha aumentado, revíselo con cuidado. La posibilidad de traslado de un lado a otro en lo que puede disminuir también implica una serie de gastos en sus finanzas, en su dinero. También, si usted ha estado valorando la posibilidad de endeudamiento, nos decía nuestro invitado que también es sumamente oportuno esperar, que si no le urge, es muy posible que se den en los primeros meses del año alguna disminución en las tasas de interés, lo que permitiría que el endeudarse no le golpee tan fuerte en lo que es su manejo mensual de sus finanzas. Pero tal vez de resaltar, muy importante, es lo que planteaba don Pedro en cuanto a ejercicios de riesgos. ¿Qué significa esto? Si usted va a tomar una deuda en dólares, valorar y hacer el escenario, ¿qué pasaría si ese tipo de cambio aumenta? Si su salario todavía tendría la capacidad de poder cubrir esa cuota. Lo mismo pasa con las tasas de interés. Si usted va a adquirir un préstamo y está en una tasa X, ¿qué pasaría si esa tasa sube a los niveles a los que durante finales del 2022 y este principio de año, han tenido como monto de tasas de interés, para ver cuánto puede usted jugar, entre comillas jugar, con su salario, con sus ingresos en la casa? Por eso, este es nuestro primer programa en este tema económico, financiero, es que usted se siente, revise, escriba sus ingresos, sus gastos, para que pueda valorar y revisar su capacidad de endeudamiento. Siempre es importante resaltar, la educación financiera es primordial en la vida de los seres humanos y especialmente en familia. No significa que como soltero no sea necesario, no. En familia es muy importante. Pero es una educación financiera, no la educación financiera que le diga la institución en la que usted tiene su dinero para que usted siga endeudándose. No, la educación financiera es en la manera más saludable y en que usted no caiga en temas de presión o de depresión o que pueda caer en estrés por sentirse que sus recursos no le dan para cubrir los gastos que mes a mes tiene usted con su familia y en su entorno. Por eso es importante al iniciar el año revisar en el tema educativo con los hijos o algún familiar, en el tema de salud y cómo igualmente se hacen reservas, se hacen ahorros ante una posibilidad de emergencia. Nunca estará de más si podemos tomar algún tipo de ahorro por más poco o mucho dinero que pueda darse. Esto podrá en algún momento de necesidad ayudar fuertemente para usted, para con los suyos, para con el entorno y cuidado no a veces para con el país cuando se dan temas de generalidades de catástrofe que afecta a la comunidad en la que podamos estar cada uno de nosotros. Esos son elementos que queríamos dejar muy claros en este primer programa con nuestro invitado y a partir de las conclusiones que hemos tenido, seguir revisando este tema de la inflación, revisando dónde compra usted sus productos. En próximos programas les estaremos hablando de la nueva canasta básica que ha sido actualizada, que si mal no me equivoco entra a regir a partir del mes de febrero. ¿Qué productos quedan? ¿Qué productos salen de la canasta básica que a lo mejor eran habituales en su compra y que ahora ya no van a estar exentos del 13% del IVA, sino que vayan a tener alguna carga impositiva menor o del 13%? Son elementos que hay que tener para iniciar el año después de haber pasado Navidad, Año Nuevo, con aguinaldo, tener cuidado para quienes reciben el salario escolar, para saber administrarlo, buscar personas de confianza que le puedan dar a usted consejos de cómo mejorar las finanzas. Pero lo más importante,
construya sus finanzas en el entorno en el que está. Si usted está casado, construyalo con su esposo, con su esposa. No son sus finanzas y la de ella o la de él. No son las finanzas en conjunto de un núcleo familiar, al margen de que haya gastos, inversiones, necesidades propias que se respetan, como lo hacen todas las parejas, o como deben hacerlo todas las parejas. Pero solo una definición en conjunto como familia va a poder hacerlo soportar cualquier problema que se venga. Y en este caso hablamos de algún tema financiero que, aunque esperamos, como decía nuestro invitado de hoy, don Pedro Aguilar Moya, economista y máster en riesgos, pareciera que las perspectivas del primer semestre y en general del año es que deberíamos ir mejorando la situación del país. Pero ahí vamos a un detonante importante. La situación del país ya no es solo financiera, que por supuesto la falta de empleo y de recursos genera lo que le voy a decir, y es lo otro en que tenemos que tener mucho cuidado. Lastimosamente, los índices han aumentado en asesinatos, en asaltos, donde escuchamos que el año 2022 cerró como el más violento en muchos años en accidentes, también en asesinatos. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, hijas, a nuestra familia. Tenemos que saber manejarnos en los distintos lugares que a lo mejor antes eran lugares muy tranquilos, pero que hoy hay que tener cuidado, más si se anda con algún teléfono celular o con algún dinero. Seamos precavidos, tratemos de hacer el esfuerzo, aún cansados, de acompañar a un familiar cuando viene de su estudio o viene del trabajo, tratar de hacer el esfuerzo de acompañarnos para todo lado. No es un tema de alarma, es un tema de precaución. Y lo digo unido al tema financiero, porque así muchos que tienen empleo, pueden sentarse y hacer este plan de finanzas. Hay otra parte de nuestra sociedad que sigue viéndose sin dinero, sin recursos, sin posibilidades, no para satisfacer lujos, sin posibilidades para comer. Ayer me daban un dato muy escalofriante de algunas investigaciones donde hay familias que están haciendo una o si acaso 2 comidas al día. Y no comidas en forma, no, con lo más básico. Eso significa, amigas y amigos, que el rompimiento del tejido social del país, la brecha entre los que tienen y los que no tienen, lamentablemente se amplía más. Y eso es un detonante social que esperemos que con mejores condiciones de país, con que mejoremos nuestra educación y que además generemos empleo y buenos empleos, podamos ir recomponiendo ese tejido social, que es muy fácil decirlo, pero muy difícil lograrlo, y en el cual todos tenemos responsabilidad, no solo quienes gobiernan en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, no todos como sociedad, donde a veces le hacemos feo al que no tiene, donde a veces dejamos de lado y no damos ni un vaso de agua, ni un plato de comida, aunque nos esté sobrando, aunque no deben ser sobras, y preferimos dárselo al perro. Tenemos más cultura ahora de cuidar a un animal que tenderle la mano a un ser humano o a un adulto mayor. Y esto que digo, para muchos no les gustará, pero es la realidad. Vamos y compramos grandes paquetones de comida para los perros, para los gatos, para los animales en la casa, pero no pensamos en quienes no tienen un bocado, un pedazo de pan. Los ignoramos y a veces hasta los ofendemos. Y esa brecha social, por desempleo, por falta de educación, por falta de recursos, se ensancha más en esa mentalidad de tratar a los seres humanos con los que convivimos como menos que un animal muchas veces. Reforcemos en este inicio del 2023 nuestra caridad humana, nuestra solidaridad, nuestro respeto a nuestros semejantes. Y no les estoy diciendo salgan, abrácenlos, tráiganlos a su casa. No, no, no. Cada uno sabrá. Pero tratémoslos como seres humanos, que no les han ido bien las cosas, pero que merecen
como siempre, por ser hijos de Dios y seres humanos tratados con dignidad. Punto y aparte en ese comentario, por supuesto que iniciar el año tenemos que mencionar algunas pérdidas que como mundo hemos tenido. Sin duda alguna, el punto final en la vida de Edson Arantes do Nascimento Pelé, el punto final en la vida de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, es revisar como cada uno que hemos perdido algún amigo, algún familiar, algún conocido, como lo efímero de la vida, como aquel que fue el Rey Pelé, que fue 3 veces campeón del mundo de fútbol con su país natal Brasil, hoy ya es aún más parte de la historia al no acompañarnos físicamente en este mundo. Y lo efímero es que lo disfrutó, lo vivió, lo disfrutó con su imagen por mucho tiempo, pero llega un momento de la vida en que todo tiene un principio y un final. Así que, al igual que él, que esperemos que haya podido hacer de la mejor forma su vida, en lo que conocimos públicamente y en lo que no, igual en la figura del Papa Benedicto XVI, que más allá de si usted es católico o no, el haber tomado una decisión hace algunos años de renunciar a ser el Santo Padre, el Papa de la Iglesia Católica, para hacerse un lado porque sentía que sus condiciones no estaban físicas para continuar y a lo mejor porque no podía seguir trabajando por los cambios que él quería. Suena fácil, como digo siempre, pero no es sencillo si se tiene en algún momento como ser humano un manejo del poder importante, dejarlo de lado para seguir viviendo aparte. Con esos 2 ejemplos de esas 2 personas, con Pelé y Benedicto XVI, lo que yo quisiera para este principio de año es que tengamos muy presente que ojalá podamos dejar huella en los demás, huella en nuestra familia, huella en nuestra comunidad, pero que también al dejarla sintamos bien, nos sintamos bien, porque a veces podemos querer hacer mucho por los demás y hacemos poco por nosotros. Y eso es sentirnos bien, tener una buena relación con Dios y con los demás, y tratar de cumplir a cabalidad el plan que Dios tenga para cada uno de nosotros. Que este 2023, a usted, amiga y amigo que me está escuchando y viendo dentro y fuera del país, primero agradecérselo por su ratico de estar con nosotros, pero que también retome aquello que le gustaba hacer y que lo ha dejado, o por dinero, o por no dedicarle tiempo, o porque alguna persona le dijo, no, ¿para qué te dedicas a eso? Si eso lo hacía sentir a usted bien, si además lo hacía crecer como persona y a lo mejor ayudar a los demás en su entorno más cercano o a mediana cercanía, retómelo nuevamente. La vida es muy corta y a veces dejamos de lado hacer lo que nos gusta porque otros nos dicen que no vale la pena. Aprovechemos este 2023 con las perspectivas económicas que hemos analizado para el día de hoy, con las perspectivas financieras, con el entorno social, con el entorno político. Este ya será un año completo de la administración de don Rodrigo Chávez Robles, que tendremos que ir viendo cómo va evolucionando en un estilo muy particular de gobernar del presidente Chávez Robles. Un año completo ya de la Asamblea Legislativa, el último año de los consejos municipales y alcaldes. Sí, en octubre ya usted va a empezar a escuchar otra vez de la campaña política donde los candidatos a alcalde, hombres y mujeres en los distintos cantones del país van a ir a pedirle su voto, con una diferencia de que ya hay una ley que no le permite a algunos volver a presentar su nombre para ese puesto de elección popular. Esperando en Dios que la guerra en Ucrania y Rusia pueda llegar a su fin, que el tema del COVID, que ha vuelto a crecer en casos en China y en algunas partes del mundo, pueda ser controlado. Pero por encima de eso,
que se sale de nuestras manos, tratemos de ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores hijos, mejores padres, mejores tíos, mejores abuelos, mejores sobrinos, mejores nietos, mejores esposos o esposas, mejores compañeros de trabajo, mejor seres humanos. Por los demás, no, por nosotros, para que al cabo del 2023, cuando hayamos cumplido esos 358 días que nos faltan a partir de hoy, para llegar al 31 de diciembre del 2023, nos sintamos felices, tranquilos, satisfechos. Y bueno, y si antes de esa fecha nos toca terminar nuestro camino por este mundo, también felices de haber tratado de lograr de llegar al deber cumplido. De verdad, muchas gracias. Espero que este 2023 nos permita, desde su programa En la Esquina del Parque, traerle más y mejor información variada, desde comunidades, desde historias, desde invitados, desde documentales, desde especiales musicales, que todo lo que podamos darle en 2023 sea de gusto y agrado suyo, que para eso hace 18 años iniciamos este programa, esperando que usted tuviera información diferente, que además pudiera, en este caso por redes sociales y por WhatsApp, comentarnos sus inquietudes, sus preguntas, que aunque no compartamos el mismo pensamiento, seamos respetuosos de escucharnos. Que este 2023, Antena 6, nuestra casa, pueda crecer para bien y para más de todos los que en las distintas cableras a lo largo y ancho del país y las que vendrán, y por medio de las plataformas del internet podamos brindarle el mejor servicio. Por hoy hemos terminado. Nos toca decirles adiós, deseándoles un venturoso, feliz 2023 y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Soy Fernando Fay. Hasta la próxima. Cuídense mucho. En la Esquina del Parque. Hemos presentado En la Esquina del Parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la Esquina del Parque y en Antena 6.